Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo les va? La idea de hoy es charlar un poquito de glándula tiroides, hacer un repaso breve anatómico, histológico, fisiológico, algo bastante, digamos que abarcativo para que quede el tema lo más charlado posible. En primer lugar vamos a hacer un breve repaso anatómico. Como ustedes saben, la glándula tiroides se ubica a nivel de la región anterior del cuello. Anatómicamente decimos que está ubicada a nivel de las vértebras de la quinta cervical y la primera torácica aproximadamente. Y lo más importante, sin duda, que hay que tener en cuenta es que, desde esta perspectiva anatómica que estamos dando, es que la glándula se encuentra en íntima relación con la tráquea y el cartílago tiroides que queda inmediatamente hacia superior. Esto es importante debido a que muchas veces cuando hay algún proceso, alguna enfermedad, ya sea neoplásica o no, de la glándula tiroides, y cuando esta glándula tiende a crecer, sobre todo a ganar tamaño, complica la tráquea por su íntima relación, la afecta y el paciente puede o la paciente puede llegar a tener alguna manifestación respiratoria, dificultades al tragar debido también a la íntima relación con el esófago, etc. Así que es interesante tener esta consideración en cuenta. Como ustedes saben, la glándula tiroides tiene dos lóbulos unidos por un istmo, que es la parte que une ambos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, y como característica importante, semiológica, si se quiere es un detalle, es la única glándula que se puede palpar en el examen clínico. ¿Bien? Dicho todo esto, si nosotros vamos a hacer un repaso histológico, o hiciéramos un repaso histológico de la glándula tiroides y pudiéramos observarla a nivel microscópico, observaríamos algo así. Por supuesto eso es un gráfico, pero muy ilustrativo. La glándula tiroides histológicamente está formada por un conjunto de células, ¿sí? Estas células epiteliales cúbicas que muestra la imagen, que están rodeando una cavidad central, ¿sí? Que como ustedes pueden ver están rodeando un espacio central que para nada está vacío, sino que es un espacio que contiene líquido. Ese líquido se denomina coloide y es muy importante porque en ese líquido, en el coloide, se almacenan las hormonas tiroideas, a la espera de ser liberadas. ¿Bien? Otra característica importantísima es que, como ustedes pueden ver, estas células epiteliales cúbicas están, por un lado, en contacto con el coloide, y por el otro lado, esto es importantísimo, chicos, chicas, que lo comprendan, y por el otro lado están en íntimo contacto con los capilares sanguíneos, que son esas estructuras que ustedes están viendo, por donde están transcurriendo, por supuesto, los eritrocitos. ¿Bien? Entonces, como podemos ver, histológicamente, la glándula tiroides tiene estas células epiteliales cúbicas que por un lado están rodeando una laguna central, vamos a decirlo así, que está llena de líquido. Ese líquido contiene hormonas tiroideas a la espera de ser liberadas hacia la sangre. Y además, y no menos importante, estas células epiteliales cúbicas también están en contacto estrecho con capilares sanguíneos, por donde viene transcurriendo la sangre, por supuesto, y ahora vamos a ver qué implicancia tiene esto. Entonces nos quedamos con eso en la cabeza y en breve lo vamos a repasar. Bien, es una glándula. Si es una glándula, ustedes saben muy bien que por ser glándula produce una secreción, productos de secreción denominados hormonas, y la glándula tiroidea, en cuanto a la producción hormonal, tiene tres hormonas, digamos, que va a producir. En primera instancia vamos a mencionar las dos hormonas que vamos a charlar hoy a lo largo de esta clase por excelencia, que son la triiodotironina y la tiroxina. Pero no se me olviden de la calcitonina, por favor, que muchas veces la tenemos ahí media colgada, atada con alambre, no sabemos de dónde sale la calcitonina, sale de la glándula tiroides, y es una hormona importante, es una hormona que está relacionada con lo que es el metabolismo del calcio, y es uno de los mecanismos por los cuales se logra, a través de los cuales, mejor dicho, se logra disminuir la calcemia. ¿Bien? La calcitonina es una hormona hipocalcemiante, simplemente la mencionamos porque por supuesto es producto de secreción de la glándula que nos trae a esta clase, pero la vamos a dejar un poquito de lado a lo largo del desarrollo de este teórico. ¿Bien? Lo que sí nos vamos a enfocar son en las dos primeras, que son la triiodotironina, la T3, y la tiroxina, la T4. En primer lugar, esto quiero que le pongan color, lo resalten, primer concepto central de esta clase. Las hormonas tiroideas tienen una característica esencial, una característica particular, la cual hace que
o la cual, esa característica esencial que les estoy mencionando, es que para que estas hormonas sean funcionantes necesitan de un elemento que es el yodo. ¿Bien? Esto es fundamental que lo sepan. ¿Bien? Fundamental que lo sepan. Así como decimos, voy a hacer una analogía, por supuesto que son dos cosas distintas, pero así como decimos que para que la hemoglobina funcione necesita hierro, bueno, para que las hormonas tiroideas funcionen necesitan yodo. ¿Bien? Así de sencillo lo que necesito que tengan en sus cabezas. La hemoglobina es otra cosa, es una proteína, tiene otra función, no me importa. Pero la similitud que comparten con las hormonas tiroideas es que requieren de un elemento químico para su óptimo funcionamiento. No voy a decir óptimo, voy a decir para su funcionamiento. ¿Bien? Entonces, primer concepto central, las hormonas tiroideas para su correcta síntesis y funcionamiento requieren de yodo. ¿Bien? Y como ustedes pueden ver, lo que vamos a ver a continuación es la síntesis de estas hormonas, es decir, ¿vamos a estudiar el mecanismo molecular de la síntesis de hormonas tiroideas? No. No es el objetivo de este teórico, pueden ir a ahondar en esos detalles si ustedes prefieren a los libros, pero no es digamos, la esencia de este teórico. Pero sí lo que quiero que veamos es lo siguiente. De vuelta estamos repasando la composición histológica de la glándula tiroides. Células epiteliales cúbicas, lo vimos recién, el coloide, este espacio central, esta laguna que contiene ese líquido donde están alojadas las hormonas tiroideas, a la espera de ser liberadas. Y por otro lado, los capilares, ¿bien? Por donde viene corriendo la sangre. Fíjense, hacemos un zoom ahí, ¿bien? Le metemos un zoom, como si pudiéramos con un microscopio acercarnos, y tenemos esto. Ahí tenemos la célula epitelial cúbica, de la que tanto hablamos, y algunas referencias. A ver, dijimos que por un lado están en contacto con los capilares sanguíneos, y por el otro lado están en contacto con el coloide, esa laguna donde se almacenan las hormonas tiroideas. Bien, ¿para qué está esto acá? Para que entendamos la importancia que tiene conocer la estructura histológica de la glándula tiroides. Las células epiteliales cúbicas que están en el centro de sus pantallas en estos momentos, en la región basal, es decir, la región que apunta hacia los capilares, en la región basal es por donde va a ingresar el yodo, ¿sí? Recuerden, por favor, el yodo central, fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas. ¿De dónde sale el yodo? Bueno, ¿de dónde sale el yodo? De la sangre, del torrente sanguíneo. Nosotros consumimos yodo, el yodo está en ciertas verduras, está en los pescados, está en la sal de mesa, ¿sí? Se ha iodado la sal de mesa para evitar el déficit de yodo endémico. Hay ciertos lugares donde es común que haya un déficit de yodo, ya sea en el agua, en el suelo, etcétera, que hace que las personas tengan menores niveles de yodo en sangre porque consumen menos yodo. Para solventar ese problema, una de las cosas que se ha hecho es agregarle yodo a la sal de mesa. No sé cuántas partes, cuánto se agrega por millón, la verdad desconozco ese dato, pero sí sé que tengan ese concepto de que la sal de mesa viene iodada para evitar los déficits de yodo. Ahora, a través de los capilares sanguíneos va a llegar el yodo, va a ingresar por la región basal de la célula epitelial cúbica, y la célula epitelial lo que va a hacer es sintetizar, ¿sí? Las hormonas, en realidad lo que va a hacer es sintetizar una proteína que se llama tiroglobulina, que luego va a ser liberada hacia el coloide, y en el coloide se va, junto con el yodo y con una serie de modificaciones químicas, se van a sintetizar las hormonas tiroideas. ¿Bien? Entonces, el yodo se capta desde la sangre, pasa a la célula epitelial cúbica, y en el coloide se sintetizan las hormonas tiroideas, y quedan almacenadas ahí. Ahora, cuando se necesitan hormonas tiroideas en sangre, lo que hace la célula epitelial cúbica es toma las hormonas tiroideas que están en el coloide y las vuelca ahora hacia el capilar. Y a través de esos capilares, las hormonas tiroideas vuelan, digamos, a todo el organismo. ¿Bien? Este esquema de acá es para que entiendan por qué les hablaba de la composición histológica y qué importancia tiene esto en la fisiología. ¿Bien? Sigamos. De las hormonas tiroideas, T4, T3 y calcitonina la menciono simplemente, pero de las dos hormonas tiroideas más importantes que vamos a hablar, la tiroxina, la T4 y la T3, es importante saber que del total de las hormonas que produce la glándula tiroides, el 90%, fíjense compañeros, compañeras, qué proporción, ¿verdad? El 90% de ese producto hormonal, digamos, es tiroxina, es T4, ¿bien?
Ahora, tenemos que recordar algunas cositas con respecto a las hormonas. Ahora estuvimos hablando un poquito de la composición histológica de la glándula. Ahora hablemos de los productos de secreción de esta glándula, que son las hormonas. Entonces, ya sabemos que el 90% del total de hormonas que se producen es básicamente la T4, la tiroxina, pero tiene un problema la tiroxina, que no es tan activa, digamos. Es una... si nosotros comparásemos la potencia de la triodotironina, de la T3 y de la T4, vamos a ver que T3, la triodotironina, es 4 veces más activa, más potente, por así decirlo, que T4. ¿Bien? ¿Y esto qué implicancia tiene? Bueno, en primer lugar, ustedes dirían, bueno, pero pará, si la glándula tiroides produce 90% de T4 y vos me estás diciendo que la T4 funciona muy poco, ¿cómo es que funciona esto? Segundo concepto muy importante de esto es que cuando T4, la tiroxina, se libera a la sangre, cuando la tiroxina llegue a los órganos diana, tarea para ustedes repasar cuál es la definición de órgano diana, importantísimo en el sistema endocrino cuando hablamos en fisiología. Pero cuando la T4 llega al órgano diana, se va a convertir, se va a desiodar y va a pasar de T4 a T3. ¿Bien? Lo que va a suceder es que hay un conjunto de enzimas que se llaman desiodasas. Existen dos tipos, desiodasa 1, desiodasa 2, no importa, están distribuidas en distintos tejidos. Acá ustedes tienen cuáles son los tejidos donde está esta hormona, la desiodasa, que es el hígado, la placenta, fundamental, compañeros, compañeras de obstetricia, clave recordar este concepto, riñones, hígado, músculo esquelético, creo que hígado lo dije 2 veces, hipófisis, etc. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la desiodasa? Para producir el cambio de tiroxina a triodotironina, a T3. Pasa de T4 a T3. Esta conversión es fundamental, gente. Fundamental, porque T3 es muy activa. Entonces lo que necesitan los tejidos es que la hormona tiroidea, digamos, produzca sus efectos. ¿Y cuál es la hormona tiroidea que produce los efectos por excelencia? La triodotironina, T3. Entonces, si bien la glándula tiroides produce muchísima T4, bueno, los tejidos tienen la capacidad, cuando la T4 llega, de convertirla en T3 para que la T3 realmente actúe y produzca los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. ¿Bien? Perfecto. Otro concepto importante, las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas, como aparece en pantalla. Si esto es importante, no viajan libres en sangre, sino que en alrededor del 98-99% de las hormonas tiroideas se encuentran unidas a proteínas. ¿Bien? Esto es importante que lo sepan, se transportan así, luego cuando llegan a los tejidos son convertidas, recuerden, de T4 a T3 y todos los efectos fisiológicos se llevan a cabo. Muy bien, pero ¿cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Les pido disculpas un poquito el desorden de las animaciones, lo importante es lo que estamos charlando. ¿Qué efectos tienen las hormonas tiroideas? Bueno, para empezar a hablar de los efectos de las hormonas tiroideas, lo que nosotros vamos a decir es que las hormonas tiroideas tienen 2 grandes grupos o 2 grandes tipos de efecto, por así decirlo. Efectos denominados genómicos y efectos denominados no genómicos. ¿Bien? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Un efecto genómico es aquel efecto que se logra gracias a la interacción con el ADN. ¿Bien? La palabra genómico viene de genes, por supuesto, y ahora vamos a charlar un poquito de esto, ¿sí? Ahora vamos a ahondar un poco en este concepto porque es fundamental que ustedes entiendan qué significa que las hormonas tiroideas, así como un montón de otras hormonas, compañeros y compañeras, tienen efectos genómicos, es decir, tienen la capacidad, a través de interactuar con el ADN, de modificar la expresión de ciertos genes. Ahora vamos a ver qué significa esto. Y bueno, efectos no genómicos, por supuesto, son efectos que nada tienen que ver con el ADN, son efectos que se dan en ciertos lugares específicos del cuerpo, sobre todo a nivel del corazón, ¿bien? Ya lo vamos a estar viendo, pero son efectos que nada tienen que ver con el ADN, ya lo vamos a estar viendo, ¿bien? Ahora, ¿qué es esto de regular la expresión génica? ¿Qué es esto de los efectos genómicos? Bueno, acá voy a hacer un breve paréntesis y vamos a repasar algunos conceptos fundamentales de biología, fundamentales de lo que son los mecanismos genéticos básicos. Y acá les presento lo que es una molécula de ADN. Ustedes saben que el ADN es una molécula muy compleja, que tiene una doble hélice,
pero nosotros vamos a traer ejemplos cotidianos para que ustedes puedan entender el concepto. ¿Bien? Vamos a hacer analogías, que es una herramienta pedagógica muy interesante para que ustedes logren comprender algunos conceptos un tanto abstractos, por así decirlo. El ADN es como un libro de cocina, ¿bien? Un libro de cocina gigante que contiene literalmente millones de recetas de cocina, ¿bien? El ADN, siendo este libro que contiene estas recetas, cada una de estas recetas se denomina gen, ¿bien? Cuando vos lees una receta, cuando estás cocinando, fabricás una torta, por ejemplo. Bueno, cuando el ADN se lee, cuando se leen esas recetas del ADN, cuando esos genes, la célula los interpreta y los lee, la célula va a fabricar proteínas. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Fíjense, el ADN puede ser leído. Miren lo que les muestro acá. Este es el proceso de transcripción. El ADN, bueno, se separan las hebras, hay un conjunto, un aparataje enzimático que favorece toda la separación de las dos hebras, y hay un conjunto de enzimas que van a producir la transcripción, es decir, esa información que contiene el ADN se transcribe, ¿sí?, en otro idioma, y cuando el ADN se lee, se fabrica un ARN mensajero. ¿Bien? Ahora vamos a ver para qué sirve todo esto. Ahora, todas estos fenómenos suceden en el interior del núcleo celular. ¿Bien? Vamos a decir lo siguiente. Supónganse que la célula necesita una X proteína cualquiera. Vamos a poner en nuestro ejemplo la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿bien? Recuerden que es una proteína. ¿De dónde sale la bomba de sodio-potasio ATPasa? Como de dónde salen todas las proteínas que contiene una célula. ¿De dónde salen esas proteínas? Del ADN, ¿bien? En última instancia, ¿no? Por supuesto, después de una serie de pasos, de una serie de fenómenos fisiológicos, el ADN, la información que contiene el ADN, se termina volcando, traduciendo en proteínas. Recuerden que el ADN es un libro de recetas, que las recetas que contiene el ADN son para fabricar proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, el ADN se abre, se lee el ADN y se fabrica un ARN mensajero. Bien, ese ARN mensajero contiene la receta para fabricar una proteína. Pero recuerden que ese ARN mensajero se fabricó gracias a que se leyó el ADN. Bien, todo esto sucede en el núcleo celular. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese ARN mensajero va a llegar al citoplasma. Y acá entran en función unas estructuras supramacromoleculares que ustedes ya conocen, que son los ribosomas. Los ribosomas son como si fueras un traductor de inglés, bueno, son los que traducen el ARN mensajero, son los que leen el ARN mensajero, acá lo tienen en la pantalla, ven que esta estructura violeta, con esa colita que le está saliendo, eso es un ribosoma que está leyendo el ARN mensajero y está fabricando una proteína. Bien, fíjense que ahí dice proteína de información, esta colita de estas bolitas amarillas que está mostrando el esquema sería la proteína de información. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Esto la célula, compañeros, compañeras, lo hace todo el tiempo. Está leyendo todo el tiempo su ADN, porque en el ADN está la información para fabricar las proteínas que la propia célula necesita. ¿Estamos de acuerdo? Esto sucede todo el tiempo. Y ahora, ¿qué tienen que ver las hormonas tiroideas con todo esto? Bueno, las hormonas tiroideas tienen, y hablando un poquito del receptor de hormonas tiroideas, dónde se ubica el receptor de hormonas tiroideas, etc., el receptor de las hormonas tiroideas, tercer concepto fundamental de esta clase, el receptor es intracelular. ¿Bien? Las hormonas tiroideas cuando se unen a su receptor, viajan al núcleo, ¿sí? Y el complejo formado por receptor de hormona tiroidea más hormona tiroidea, como ustedes están viendo en la imagen, interacciona con el ADN, ¿bien? Y esta interacción con el ADN lo que hace es modifica la expresión de los genes. ¿Qué quiero decir con esto? La hormona tiroidea, cuando se une a su receptor e interacciona con el ADN, lo que va a hacer, por así decirlo, es aumentar la lectura, es decir, aumentar la transcripción de ciertos genes, ¿bien? Es decir, va a generar muchísimos ARN mensajeros. Recuerden que cada vez que se forma un ARN mensajero, ese ARN mensajero se traduce en proteínas en el citoplasma, lo vimos recién, ¿bien?
Entonces la hormona tiroidea, modificando la expresión génica, tiene la capacidad de decir lo siguiente: este gen, este determinado gen, quiero que se lea muchísimo, es decir, va a leer mucho ese gen y va a fabricar muchísimo ARN mensajero, y ese ARN mensajero fabrica una proteína, es decir, que las hormonas tiroideas tienen la capacidad de, una vez ingresadas en el interior de la célula, digamos que dirigir la síntesis de proteínas. Bien, estos se llaman efectos genómicos. ¿Por qué efectos genómicos? Porque como ustedes están viendo, la hormona tiroidea interacciona con el ADN directamente. Bien, con los genes del ADN, con las recetas que contiene este libro de cocina. Bien, pero ¿qué proteínas aumenta por excelencia la síntesis cuando hay hormonas tiroideas dando vuelta? Lo que va a hacer la hormona tiroidea al regular la expresión génica va a ser producir cierta cantidad de ciertas proteínas producir en exceso ciertas proteínas, ¿sí? Y estas proteínas que yo les menciono así en forma general, las podríamos, como categorizar en proteínas estructurales, en enzimas, que también son proteínas, por supuesto, y en proteínas de transporte, ¿bien? Un conjunto amplio de proteínas, ¿bien? No importa. Pero lo importante de todo esto es que cuando las hormonas tiroideas regulan, leen el ADN y le dicen a la célula, o para que ustedes comprendan, aumentar, o envían el mensaje de aumentar la síntesis de ciertas proteínas, el efecto global que producen las hormonas tiroideas sobre el cuerpo humano es aumentar el metabolismo basal, ¿bien? Ahora vamos a ahondar un poquito más en los efectos de las hormonas tiroideas, pero como para que ustedes se vayan dando una idea, entonces a través de esta interacción con el ADN y de generar la síntesis de ciertas proteínas, cuando nosotros hacemos la suma de todo esto, de todos estos efectos fisiológicos, el resultado final es que aumenta el metabolismo basal. ¿Qué significa que aumenta el metabolismo basal? Veamos esto. ¿Qué son, es una de las proteínas, sin duda por excelencia, que aumenta su síntesis cuando hay hormonas tiroideas dando vuelta? La bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Bien? Uno de los efectos de las hormonas tiroideas es que aumentan muchísimo la cantidad de bomba sodio, potasio, ATPasa en la célula en la que están actuando estas hormonas, por supuesto, y además aumentan tanto el número como la actividad de las mitocondrias. ¿Bien? Y fíjense lo que aparece acá, la termogénesis. Las hormonas tiroideas, vieron que pueden, discúlpenme, los que ya me conocen ya saben cómo soy, pero discúlpenme la repetición, pero es para que los conceptos queden bien claros. Cuando las hormonas tiroideas aumentan la síntesis de ciertas proteínas, una de las proteínas que aumenta mucho la síntesis es de una proteína que se llama proteína desacoplante de la mitocondria, que lo que genera es que la mitocondria, en vez de generar ATP, ustedes saben que la mitocondria genera ATP, a través de desacoplar la cadena transportadora de electrones o de alterar la función de la mitocondria, por así decirlo, la mitocondria, en vez de producir ATP, va a empezar a producir calor. ¿Bien? Calor. De ahí viene termogénesis, génesis, origen, nacimiento, por así decirlo, termo, temperatura. Es decir, termogénesis no es otra cosa que generar calor. ¿Bien? Y esto que parece ser, ¿y para qué? Ustedes pensarán, ¿para qué quieren las hormonas tiroideas generar calor? ¿Verdad? ¿Para qué será esta función? Esta función es fundamental en los recién nacidos, ¿sí? Los recién nacidos tienen un tipo de tejido graso, no importa, un tejido graso pardo, donde las hormonas tiroideas aumentan muchísimo la síntesis de esta proteína desacoplante que hace que las mitocondrias generen calor. ¿Para qué? Para mantener al neonato con un calor corporal adecuado. ¿Bien? Entonces, con funciones metabólicas generales, recuerden por favor el aumento del número de las bombas de sodio, potasio, ATPasa y también, como también así, el número también y la actividad de las mitocondrias. Vamos un poquito más específico. ¿Qué hace con otros lugares del cuerpo? En primer lugar, compañeros, compañeras, es importantísimo que tengan en cuenta qué hacen las hormonas tiroideas con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Y acá, para empezar a charlar todo esto, a mí me gusta siempre hacer un paralelismo entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Bien? Una
persona con hipertiroidismo es una persona que por lo general no, pero típicamente estos pacientes son flacos, ¿sí? Tienen un descenso de peso marcado. Las hormonas tiroideas aumentan muchísimo el metabolismo de los hidratos de carbono y el metabolismo de los lípidos, ¿bien? Lo que hacen con los hidratos de carbono es aumentar muchísimo, ¿sí?, la tasa gluconeogénica, la degradación de lípidos, etc. ¿Bien? ¿Por qué dice acá mayor necesidad de vitaminas? Bueno, como ustedes saben, una de las proteínas, digamos, o de un conjunto de proteínas que aumentan la síntesis de las hormonas tiroideas son las enzimas, ¿bien? Y muchas enzimas, para funcionar como se sintetizan en una mayor cantidad, digamos, se sintetizan más gracias a las hormonas tiroideas, esas enzimas para funcionar, muchas enzimas necesitan cofactores para funcionar correctamente. Estos cofactores son, en su gran medida, vitaminas. Entonces, ¿por qué las hormonas tiroideas inducen una mayor necesidad de vitaminas? Bueno, porque las hormonas tiroideas sintetizan un montón, inducen la síntesis de un montón de enzimas, y esas enzimas necesitan vitaminas para funcionar. Con lo cual, si vos tenés más enzimas en tu cuerpo porque las hormonas tiroideas inducen, recuerden que la que sintetiza proteínas es una célula, no la hormona estimula la síntesis de la proteína. A la hormona tiroidea, al estimular la síntesis de enzimas, van a necesitar mayor cantidad de vitaminas para funcionar bien. Y por último, e importantísimo, las hormonas tiroideas producen un marcado descenso de peso. Bien, esto es importante también que lo tengan. Sobre el corazón tienen un montón de funciones, y acá, ojo compañeros, compañeras, porque se acuerdan que nosotros hablamos de funciones no genómicas, es decir, aquellas funciones que tienen las hormonas tiroideas que nada tienen que ver con el ADN. Bueno, la mayor cantidad de los efectos no genómicos de las hormonas tiroideas se dan a nivel del corazón. ¿Bien? Se dan a nivel del corazón y son todas estas las funciones. Ustedes fíjense que aumentan la frecuencia cardíaca, importantísimo, FC, frecuencia cardíaca, por favor. Aumentan la fuerza que puede hacer el corazón, es decir, aumentan la contractilidad cardíaca. Aumenta la presión arterial media, producto, por supuesto, del aumento de la frecuencia cardíaca, como así también de la fuerza. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, por supuesto, también van a aumentar el gasto cardíaco o volumen minuto que aparece en la primera viñeta a sus izquierdas. Aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco. ¿Bien? Todas estas funciones son importantísimas de las hormonas tiroideas sobre el corazón. Ustedes ya pueden pensar entonces que un paciente hipertiroideo, es decir, un paciente que tenga hipertiroidismo, mejor dicho, es decir, que tenga muchas hormonas tiroideas en sangre, va a tener, por ejemplo, una de las manifestaciones clínicas va a ser taquicardia, por supuesto, porque las hormonas tiroideas sobre el corazón, ustedes ahora ya saben que fisiológicamente producen un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Otras funciones, ¿sí? No quiero que esto sea un teórico muy extenso, ya vamos media hora, no quiero que sea muy aburrido, pero otras funciones importantes, ¿sí?, de las hormonas tiroideas es a nivel del aparato respiratorio, aumentar la ventilación pulmonar. A nivel del aparato digestivo, la motilidad digestiva es también aumentada por las hormonas tiroideas y producen una típica excitación del sistema nervioso central. Característicamente, siempre siguiendo con esta analogía o este paralelismo entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ustedes recuerden, el hipertiroidismo, muchísimas hormonas tiroideas en sangre, el hipotiroidismo, pocas hormonas tiroideas en sangre. ¿Bien? Una de las características clínicas o una de las manifestaciones clínicas de los pacientes con hipertiroidismo puede ser la diarrea. Claro, las hormonas tiroideas aumentan la motilidad digestiva, si el tubo digestivo se mueve más, va a haber algún episodio de diarrea. La excitación del sistema nervioso central es característico de los pacientes hipertiroideos. Siempre decimos que, esto por supuesto sin ánimo de ofender a nadie, pero siempre tienen un grado de excitación del sistema nervioso central mayor. Esto se traduce en hablan rápido, se mueven mucho, están todo el tiempo con las manos moviéndose, es clara la excitación del sistema nervioso central, mientras que los pacientes hipotiroideos, digamos que son más tranquilos, están más apaciguados. Tiene que ver con el tema de la excitación del sistema nervioso central. Y acá me quiero detener un poquito, sobre todo para mis compañeros de obstetricia, compañeras. Como ustedes saben, las hormonas tiroideas es
fundamental el efecto que tienen en el crecimiento, ya sea crecimiento en estatura, como también del desarrollo psicomotriz, por así decirlo, para hacerlo bien, para englobarlo bien. Es fundamental el efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre los neonatos, sobre los lactantes, sobre los niños, niñas, etc. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son 100% necesarias, no solamente para el crecimiento de los tejidos, sino para el correcto desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Y esto es clave, compañeros, compañeras, que lo tengan en cuenta, sobre todo, repito, mis compañeros de obstetricia. ¿Por qué? El déficit de hormonas tiroideas en los primeros momentos de la vida, en los primeros años, produce una enfermedad gravísima que es el cretinismo. El cretinismo es una afección que, digamos, su rasgo central es una discapacidad intelectual profunda. ¿Bien? Gravísima. Por supuesto, si se necesitan las hormonas tiroideas para el correcto crecimiento del cuerpo, estos pacientes que no tienen, el cretinismo no tienen hormonas tiroideas, literalmente, ya sea por un déficit genético o por lo que sea. El déficit extremo de estas hormonas produce un parate, digamos, en el desarrollo de esas personas, ¿sí? Entonces tienen un retraso psicomotor terrible, no desarrollan una estatura acorde a su edad, tienen una discapacidad intelectual muy profunda, ¿sí? Y algunas características físicas particulares, tienen un cabello un tanto distinto a la norma, digamos, tienen un abdomen protuberante, etc. Bien, todo esto es producto del déficit de hormonas tiroideas. Esto es para que ustedes tengan en cuenta la importancia que tienen estas hormonas en el crecimiento y el desarrollo. Bien, importantísimo que lo tengan en cuenta. Bueno, compañeros, compañeras, para finalizar, no podíamos dejar de hablar de esto. Por supuesto, no podíamos dejar de hablar del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Este eje es importantísimo que lo comprendan y lo tengan en cuenta. Importantísimo que lo tengan en cuenta. Y está formado, como ustedes ya saben, el eje está conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. ¿Bien? Ustedes saben que este es uno de los mecanismos más importantes para regular la secreción de hormonas, la secreción de hormonas. ¿Y cómo funciona este eje? El hipotálamo se va a comunicar, por así decirlo, con la glándula pituitaria a través de la hormona liberadora de tirotrofina, el TRH o la TRH, que viajando a través de el plexo portal que comunica el hipotálamo con la glándula hipófisis, la TRH va a llegar a la glándula pituitaria, la adenohipófisis, recuerden por favor, a la región anterior, al lóbulo anterior de la hipófisis, para producir la TSH, ¿bien? Que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿bien? Entonces el hipotálamo le envía la señal a la glándula hipófisis, ¿bien? Y la glándula hipófisis responde liberando TSH, u hormona estimuladora o estimulante de la tiroides. ¿A dónde va a impactar la TSH? Por supuesto que el órgano diana de la TSH es la glándula tiroides. Cuando la glándula tiroides recibe a la TSH estimula a la glándula tiroides para que produzca sus hormonas, tanto T4 como T3. ¿Bien? Tanto T4 como T3. Acá la calcitonina la sacamos, no hablamos de calcitonina, por favor. T4 y T3. Estas hormonas van a ser liberadas a sangre, recuerden, el 90% de la producción va a ser T4, pero los tejidos periféricos la desyodan, la convierten en T3. Entonces, lo que sucede es que cuando los niveles de T4 y T3 aumentan mucho en sangre, lo que van a producir es una retroalimentación negativa para inhibir el eje. Recuerden que T4 y T3 pueden inhibir tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario, para inhibir el eje y de esta forma evitar que las concentraciones hormonales de T4 y T3 aumenten por encima de los valores normales, ¿bien? O se mantengan elevadas y esto podría producir algún tipo de afección o de patología. Bien, entonces este eje es sencillo, no tiene mucha ciencia, ¿sí? Recuerden los conceptos de retroalimentación negativa, por favor, sobre qué órganos se dan, para cuál es su función, que la estuvimos charlando hasta acá.
Y no dejen de estudiar, por favor, el eje hipotálamo hipófisis tiroides, porque ustedes nos pueden contar todo este cuentito muy bonito, dónde está la glándula, cuáles son sus hormonas, las funciones que tienen, ¿sí? Recuerden, por favor, los efectos genómicos y no genómicos. Y por último, no se pueden olvidar del eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿sí? Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Entonces, gente, como para cerrar, ¿bien? Ubicación anatómica, ¿sí? Para que estén ubicados en la palmera donde está la tiroides. ¿Cuáles son las hormonas que producen? Recuerden, por favor, que las hormonas tiroideas alcanzan el interior celular por difusión simple. Por favor, atraviesan las membranas plasmáticas. El receptor de la hormona tiroidea está dentro de la célula. Ese receptor, cuando se une a la hormona tiroidea, va a modificar la expresión génica. Bien, va a inducir la síntesis de ciertas proteínas, como estuvimos charlando hasta acá. Bien, recuerden los efectos y por favor no se olviden del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Bien. Cualquier consulta, duda, pregunta, por supuesto, todo el equipo docente de la cátedra está a su entera disposición. Les agradezco muchísimo por haber llegado al final del video y cualquier duda no duden en consultar.